Gracias. Señoras jueces y señores jueces de la Corte, esta es la tercera audiencia en que toca participar a la institución que hoy represento y que en mi carácter de adjunto primero estoy a cargo, y es la primera que se realiza con posterioridad al fallo del 8 de julio del año 2008. Creemos que es una audiencia muy importante porque da comienzo a una etapa de publicidad en todo lo que hoy hemos escuchado, de publicidad en lo que es la ejecución de esta sentencia, que ha sido una sentencia tan importante para todos nosotros y que realmente creemos que significa un quiebre en lo que es la cultura ambiental argentina. Yo quiero mencionar que han pasado ya más de 2 años y medio desde que el plan integral de saneamiento contenido en la sentencia tendría que estar en vigencia, que la sentencia tendría que estar ejecutándose, y en este aspecto debo decir que prácticamente todos los plazos que la propia sentencia fijó están vencidos. No puede ser dejado de tener en cuenta esta circunstancia porque hemos escuchado las presentaciones de todos los funcionarios de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, de la nación, de ACUMAR, y hemos escuchado que hay muchos proyectos, pero hay proyectos recién presentados, pero hay muchas demoras en la ejecución de cada uno de los programas o de los ítems que fijó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto no tiene el significado de que todo lo que se ha hecho no sirva. Por el contrario, debe existir un reconocimiento y, como se dijo en otra oportunidad, queríamos que en algún momento tuviéramos el día primero de cada una de las acciones que estableció la Corte. Y hoy creemos que todas las acciones el día primero ya ha transcurrido. Creemos que hay una rueda que ha comenzado a rodar y que no se va a detener, y creemos que tenemos que ser cuidadosos en el aspecto también de las críticas que hagamos, porque cualquier crítica puede quebrar o puede molestar lo que es la inercia de la ejecución de esta sentencia. Pero me voy a referir particularmente a algunos de los temas que se han mencionado, puntualmente a los que entendemos que están menos avanzados. Se estableció en el fallo del tribunal que los objetivos simultáneos de la sentencia debían medirse con un sistema internacional de medición o de indicadores que nos permitiera saber de manera permanente y actualizada de qué manera se iban cumpliendo los objetivos de mejoramiento de la calidad de vida de la población, el objetivo de recomposición del ambiente, el objetivo de prevención del daño. Y debemos decir que, a pesar de que hay mucho más información que la información que había hace algunos años, de todos modos ese sistema de indicadores está incompleto. Luego de marchas y contramarchas, ACUMAR presentó 3 sistemas distintos de indicadores, y con posterioridad a la sanción que estableció el 31 de agosto del año pasado el señor juez federal de Quilmes, doctor Armela, estableció otro sistema internacional de medición. En este nuevo sistema internacional de medición está conformado por 77 indicadores, pero de esos 77 indicadores, hasta el día de ayer, solamente 22 tenían el aporte de los datos correspondientes. Y esta información que la excelentísima Corte ha exigido es una información que es fundamental para conocer la evolución en el cumplimiento del fallo, la evolución en el cumplimiento de los objetivos del fallo. Y hoy podemos decir
que esa información no se dispone y por lo tanto no podemos conocer acabadamente el cumplimiento de los objetivos del fallo. Dicho vulgarmente, todo lo que escuchamos hoy, que insisto, son acciones muy importantes porque significa que muchas cosas han comenzado, nos indican que en muy poco debe haber mejorado la calidad de vida de la población cuando estamos hablando fundamentalmente de programas que recién están comenzando y que todavía no se han trasladado en su mayoría a su ejecución en el territorio. En relación a algunos ítems de manera concreta, el saneamiento de basurales, un poco sobreabundante es decirlo, la situación no ha mejorado, pese a las explicaciones esforzadas y quizá consistentes que pueda haber dado el señor director ejecutivo de ACUMAR. Lo cierto es que desde hace 2 años y medio no tendría que haber ya basurales y que tendría que existir una política de gestión que evite la formación de nuevos basurales. Ello realmente no ha ocurrido y, como vimos, el número se elevó desde 2009 de 141 basurales a 348 en diciembre de 2010. Aparte se han realizado trabajos como por ejemplo la erradicación de 33 basurales, esto en relación a información que sí consta en el expediente judicial, de los cuales 9 basurales se han formado nuevamente por falta de control en su gestión. Es importante el plan maestro que presentó el plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos, que para toda la cuenca presentó en diciembre la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, pero tampoco podemos dejar de decir que es un plan que se presentó 2 años y medio después de la sentencia de la Corte, cuando en realidad la sentencia de la Corte dio un plazo mucho menor, de 6 meses, para la erradicación de esos basurales. Ese plan todavía no ha sido analizado en profundidad, está en el ámbito del Juzgado Federal de Quilmes. Además, la sentencia del excelentísimo tribunal ordenó la relocalización de viviendas y habitaciones de personas que estuvieran viviendo sobre basurales. En este aspecto no hay ningún tipo de información, de lo cual deducimos con toda claridad que no ha habido ni empadronamiento ni relocalización de personas que hayan vivido y que estén viviendo sobre basurales. La reconversión del polo petroquímico 2 Sud, yo me iba a extender un poco, pero creo que en relación al polo petroquímico, con todas las explicaciones que el doctor Maqueda ha pedido, está todo dicho. En relación al programa del año 2006 de readecuación del polo petroquímico y relocalización está completamente incumplido. Y recién se ha presentado un nuevo programa que tiene 5 años para su ejecución. No hay informes sobre la calidad del aire, hay una sola planta que en este momento está instalada en Dock Sud, pero esa que es otra exigencia de la sentencia de la Corte y que tendría que estar dentro de la información pública, hasta ahora no tenemos ninguna información sobre la calidad del aire en el ámbito de toda la cuenca, y tampoco hemos encontrado que esté planificado un sistema permanente de medición, interpretación e información en relación a la calidad del aire. Hay un punto que es un punto que considero importante y que lo quiero mencionar, y es que hay mucha más información en este momento, y eso a consecuencia de la sentencia de la Corte, que la información que existía hace 3 años, y mucho más que la información que existía en el año 2002, cuando la Defensoría del Pueblo de la Nación, junto con las asociaciones que hoy conforman el cuerpo colegiado, comenzó a estudiar la parte diagnóstica de la contaminación del riachuelo. Hay información, profusa información, está centralizada en ACUMAR, la información
está en el portal de ACUMAR. Los datos están en el portal de ACUMAR, pero falta un poco para que esa información esté disponible para el público en general de manera clara y sencilla, de la forma en que lo exigió la sentencia del alto tribunal. Digo que falta porque es información que en muchos casos está bastante encriptada, con rutas digitales difíciles de seguir, y en algunos otros casos no está, como por ejemplo el listado de industrias inspeccionadas durante los últimos 3 años no ha podido ser encontrado en la página, y concretamente no está en la página. Ha sido presentado al Juzgado Federal de Quilmes y bueno, hay un equipo que está trabajando en ver si de ese listado de las 5.777 empresas inspeccionadas se puede sacar alguna conclusión en relación a cuáles han sido las prioridades con que han sido inspeccionadas, etc. Una mención aparte merece otra información que también tendría que estar disponible, que son los datos relativos a la calidad del agua. Ha explicado largamente el ingeniero Villaoría que hay estudios sobre la calidad del agua, hay estudios que se realizan trimestralmente, pero también ha explicado e intentado justificar la imposibilidad de que esa información sea procesada de manera de poder ser presentada como una conclusión, de manera que tengamos hoy una información que dentro de 3 o 4 años nos permita comparar de qué forma ha evolucionado la contaminación o ha disminuido la contaminación. A nosotros nos parece que, estando la información, existe claramente la posibilidad de que esa información sea procesada y se llegue a conclusiones, y eso es que nosotros vamos a exigir a ACUMAR y le vamos a pedir que utilicen todos los medios científicos para que se tenga esa información, porque es información vital para controlar la ejecución del plan, pero también es información vital para el ejercicio de los derechos ambientales por parte de cualquier ciudadano que está habilitado a ese control por nuestra Constitución. Además, quiero mencionar algo. La propia ACUMAR ha contratado un instituto, el Instituto de Limnología de la Universidad de La Plata, que ha generado 2 índices de carácter biológico, y en base a esos 2 índices este instituto ha podido establecer el nivel de la calidad de las aguas comparativamente con otros arroyos de llanura pampeana durante los últimos 3 años. Ambos índices han establecido que para la cuenca baja y para la cuenca media existe un nivel de contaminación muy fuerte, y para la cuenca alta existe un nivel de contaminación fuerte. Son las dos categorías máximas de una escala de 5. Y el último de los índices admite que en los últimos 3 años ha habido una mejora en 6 de las 7 estaciones en las cuales se realizaron los muestreos, exclusivamente en la cuenca alta. Otro punto que creemos que es muy importante es el tema del control de la contaminación industrial bajo 2 aspectos. En primer lugar, bajo lo que llamamos la improvisación que tuvo lugar hace 2 años y medio, cuando ACUMAR se presentó ante el Juzgado Federal diciendo que había 4.000 empresas en la cuenca. En ese momento, la Defensoría del Pueblo de la Nación y el cuerpo colegiado indicamos que, de acuerdo a informaciones propias provenientes de la provincia de Buenos Aires, que tiene una base de datos importante, y del INDEC nosotros estimamos que había 13.000 industrias asentadas en la cuenca. Evidentemente, distinta hubiera sido la forma de encarar, aceptando esta otra información, la forma de encarar algunas de las acciones. Ahora bien, también la sentencia de la Corte dio 30 días hábiles para que se realizara un control de inspección de cada una de las industrias.
y ahora estamos a un poco más de 2 años y medio de la sentencia, y recién se ha realizado, en base a los datos de nuestra institución, una inspección equivalente a un 30% en las industrias, y de acuerdo a los datos que dio el propio ingeniero Villagoría, se han realizado inspecciones aproximadamente en el 50% de las industrias. Y realmente no nos parece que esté justificada una situación semejante habiendo transcurrido tanto tiempo, estando Acumar institucionalmente fortalecida y con solamente 34 inspectores, que es lo que también se planteó en esta audiencia hace un momento. Hay otro punto relacionado con la cuestión de la contaminación industrial y asimilable a la industrial, que quiero dejar planteado como una discusión que ya está instalada en el ámbito de la ejecución de sentencia, en el ámbito del Juzgado Federal de Quilmes, y que está siendo discutida en una mesa de trabajo que el doctor Armera ordenó que se forme entre el cuerpo colegiado que encabeza la Defensoría del Pueblo y Acumar. Y esta cuestión es la relativa a la estrategia de control de la contaminación industrial, que no es otra cosa que aquello a que hizo referencia hace un momento la doctora Regibani. Hoy estamos controlando en base a concentrados y a vertidos por industria, pero no se tiene en cuenta la capacidad de recepción del órgano receptor de la carga másica producida por los vertidos de la totalidad de las industrias. La verdad es que las explicaciones del ingeniero director ejecutivo en cuanto a que estamos en un riachuelo que ya está contaminado pueden quizá demorar esta discusión un tiempo, quizá 1 año o 2 años, pero también nos parece que va a llegar el momento en que esa discusión debe darse, porque la única forma de descontaminar y recomponer el ambiente va a ser estableciendo una estrategia distinta, que es la estrategia de cuántos contaminantes cada industria puede tirar al riachuelo. Porque si lo medimos individualmente y no sabemos qué caudal tira cada industria, nunca vamos a saber cuál es la cantidad de contaminación que hay en el riachuelo. Este tema es un tema que nos parece fundamental y que hace referencia también a otra discusión que está planteada y que es la elección del uso que se ha previsto en el reglamento de usos y calidad y objetivos de calidad del agua de cuerpos receptores de agua. Se estableció un uso 4 que es un uso para actividades pasivas, recreativas, sin contacto con el agua. Y a nosotros nos parece un poco en representación de la necesidad de canalizar la participación ciudadana, que no es adecuado que la autoridad de Cuenca, sin ningún tipo de participación de la población como lo establecen las leyes, haya optado por ese uso, porque eso significa haber interpretado la sentencia de esta excelentísima Corte de una manera que por lo menos no puede ser definitiva. Me quiero referir a un último punto que es el relacionado con en el año 2011 y 2012, como recién hemos visto, se van a producir muchos desplazamientos de poblaciones que están ubicadas en la ribera, merced a la necesidad correcta, imprescindible, ambiental, de despejar el camino de Siria. Yo quiero decir que estas poblaciones que están ubicadas en la ribera, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad. La mayoría de ellos, y lo saben quienes trabajan con esos grupos, son gente muy pobre, en situación muy precaria en lo que se refiere a su situación laboral. Hay mucha gente analfabeta,
Hay argentinos y hay extranjeros. Y entendemos que debe garantizarse en la ejecución de todos los desplazamientos y desalojos todos los derechos humanos de esas personas, de acuerdo lo establecen los tratados internacionales que Argentina ha incorporado con rango constitucional. El derecho a la vivienda, las personas no pueden ir a una situación peor que en la que están. Tienen que ir a una situación mejor que en la que están. Para eso se requiere que tengan un alto grado de información y que haya un alto grado de asistencia y de contención por parte de los Estados. Pido que concluyas. Ya concluyo. Me falta solamente medio minuto, doctor Lorenzetti, que es algo que creo que es lo más importante que quiero decir. También relacionado con todos estos grupos en situación de vulnerabilidad, es imprescindible, no digo que no se esté haciendo y que no se vaya a hacer o que haya ocurrido algo, pero es imprescindible que se garantice a estos grupos el acceso a la justicia en base a las normas de Brasilia o a los principios que informan las normas de Brasilia. Debe proveerse a todos estos sectores de defensores gratuitos y públicos. Debe hacerse conocer cuáles son sus derechos para que los puedan ejercer. Y hay que evitar a toda costa que en un Estado de Derecho tengamos alguna vulneración de lo que es el debido proceso argentino. Muchas gracias.